Hola a todos, en esta presentación se va a tratar sobre la guía JEDIS. Mi nombre es Ángela Cipuela, actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control. Dentro de los temas que vamos a tratar tenemos una pequeña introducción, qué es la guía JEDIS, los 10 pasos de la metodología JEDIS y vamos a evaluar un HMI con respecto a esta guía. Los sistemas de escalas en los procesos industriales actualmente tienen mucha influencia y por eso es necesario que los HMIs de estos sistemas de escalas sean construidos y diseñados bajo ciertas normativas. La guía JEDIS como tal hace una incorporación de disciplinas como la ergonomía, el diseño de interfaces, que es persona y máquina, y la ingeniería de sistemas. Algunas metodologías previas a la guía JEDIS hablamos de la ISO 11064 y como pueden visualizar en la presentación tenemos algunas más. Ahora vamos a ver qué es la guía JEDIS. Es una guía ergonómica de diseño de interfaces de supervisión. Está enfocada a ambientes industriales con salas de supervisión computarizadas y centralizadas. Esta guía se estructura por dos partes. El primero es un conjunto de indicadores y la segunda parte se basa en la obtención de medidas cuantitativas a través de una evaluación de los indicadores. Además, se puede considerar a esta guía JEDIS como un complemento para ingenieros técnicos que desarrollan interfaces de supervisión y de adquisición de datos. La lista de indicadores de la guía JEDIS define la arquitectura, la distribución de pantallas, la navegación, el uso del color, uso de fuentes de información textual, estado de los equipos y eventos del proceso, información y valores de proceso, gráficos de tendencia y tablas, y por último, alarmas. En total son 10. Ahora podemos visualizar en este gráfico la jerarquía que tienen estos indicadores. El primer indicador es la arquitectura. Lo primero que hay que hacer es establecer un mapa que define de manera general las diferentes pantallas con las que contará el operador para interactuar con el sistema. Podemos observar en el gráfico que tenemos un nivel de área, un nivel de subárea, un nivel de hasta llegar al nivel de equipo. Bueno, se puede ver que claramente cómo estas pantallas pueden interrelacionarse y además estas a nivel de equipo no pueden llegar a nivel de área directamente, sino que tienen que pasar a través del nivel de subárea. Bueno, dentro de la arquitectura tenemos algunas pantallas, las cuales son las pantallas de proceso, las cuales muestran el estado de los equipos y del proceso. La pantalla de comandos, y las cuales realizan acciones generales tales como el arranque y paro de equipos. La configuración, establecer parámetros, aquí podemos definir todas las constantes de los controladores PID, la calibración y algunas recetas de producción. Las pantallas de tendencia, que nos muestran los valores de las variables físicas o variables relacionadas a las variables físicas en función del tiempo. Y por último, las pantallas de alarmas, de acuerdo a las necesidades del proceso. El segundo punto es la distribución de pantallas. Lo que se va a tratar aquí es sobre las plantillas de los diferentes tipos de pantalla. Hay que definir la tipología, la cual se deberá establecer cuántas clases de pantallas serán desarrolladas. Bueno, para aplicar este criterio, como entrada tenemos el diseño de los procesos físicos y subprocesos. Aplicando la distribución de pantalla, lo que vamos a obtener es una clasificación de tipos de pantalla y tipos de plantilla. Aquí tenemos algunas consideraciones que hay que hacer al momento de realizar el segundo paso. Ubicación del título de la pantalla, hora y fecha y logotipo de la empresa. Ubicación del menú del sistema,
las alarmas del proceso, las funciones genéricas. También tenemos lo que son, hay que definir las tendencias, las tablas, definir su ubicación, es lo importante en este punto. Además, podemos visualizar algunas de las consideraciones que nos propone en este segundo punto. Algo importante es que la densidad de los gráficos no debe ser mayor al 50% de la pantalla en la cual estemos trabajando. Se debe respetar siempre la simetría del gráfico. Continuando, vamos a hablar sobre la navegación. La navegación define los modos de navegación entre pantallas. Como entrada tenemos los controles de navegación entre subprocesos. ¿Cómo vamos a realizar esta navegación? A través de menús, submenús, barra de botones, barra de iconos, links con hipertexto, link con gráficos de proceso y los que podemos ver en la lista. ¿Y qué vamos a obtener? Una navegación equilibrada en anchura y profundidad. Aquí tenemos algunas consideraciones de la navegación. La navegación no debe ser un obstáculo a las acciones del operador en situaciones de emergencia. Este punto es importante ya que encargamos dentro de nuestro HMI todas las condiciones que afectarían directamente al proceso. El área de contacto para pulsar debe ser lo suficientemente grande que sea fácil de usar. En caso de pantallas táctiles se debe considerar algunas consideraciones en cuanto al tamaño de los dedos para una mejor acción en caso que se use estas pantallas. Desplazamiento a la pantalla anterior o la siguiente dentro del mapa de navegación definida y algunas consideraciones más que tenemos aquí. Ahora, sobre el uso de color, lo que nos va a permitir es una asociación de funcionalidades en el ámbito del control de procesos. Como entrada tenemos requisitos sobre dispositivos de información visual. Los colores van referidos al estatus de los equipos, materiales y fluidos del proceso, el color de alarmas, color de texto en general, el color de fondo de pantalla, el color de valores de proceso, como son la temperatura y las variables físicas. Como salida, al realizar esta acción, tendremos un uso del color adecuado en el contexto. Algunas consideraciones relevantes al uso del color. Limitar el número de colores a 4 para principiantes y no utilizar más de 7 colores para expertos en una pantalla. Usar color blanco para la información periférica. El color debe usarse para indicar calidad y no cantidad. Para que el color sea visible se debe usar en objetos de buen tamaño. La guía nos propone algunos de estos colores en cuanto a los fondos de pantalla, a los estatus de equipos del proceso, a las alarmas, a los materiales de proceso, las señales analógicas, ítems varios, los cuales van a definir una adecuada visualización al momento de que el operador esté trabajando. El siguiente punto es la información textual. Es un abanico de fuentes y asociación de funcionalidades. Vamos a tener como entrada fuentes y tamaños legibles por el operario. Lo que se va a definir es el estilo de fuente, el tamaño de fuente, y qué es lo que nos va a permitir es establecer estándares de fuentes, acrónimos y abreviaturas. Algunas consideraciones sobre la información textual. No se deben utilizar más de 3 fuentes en la interfaz. No usar más de 3 tamaños de la misma fuente. No utilizar énfasis en el texto, subrayado, itálico, sombreado, salvo en casos especiales. En el último ítem, tenemos un ejemplo en el caso que tengamos un lazo de control y tenemos su identificativo
como 440, un controlador indicador de flujo, y el número que lo describe, se puede tener las siguientes etiquetas, como control de flujo, sensor transmisor de flujo, válvula de control, siempre considerando que para una etiqueta no debe pasar el máximo de 16 caracteres. Ahora, sobre los estatus de los equipos y eventos de proceso. Son símbolos e iconos gráficos para representar el estado de la planta y los cambios de estado. Para realizar una adecuada representación dentro de nuestro HMI es importante basarnos en estándares. Por ejemplo, tenemos el estándar 5.5 de la ISA. Como entradas para este punto tenemos los estándares nacionales y o internacionales en control supervisor. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Un uso de símbolos e iconos reconocibles por el operario experto. En la tabla podemos ver algunos de estos símbolos y una descripción. Estos símbolos representan gráficos bastante sencillos. Algunas de las consideraciones que nos sugieren es que deben ser simples, cerrados y de un tamaño suficientemente visible, evitar detalles y realismos innecesarios, utilizar figuras geométricas simples para definir los símbolos e iconos, y algunas más que podemos visualizarla. El siguiente punto es la información y valores del proceso. Está enfocado a la presentación de los datos analógicos y digitales en los gráficos. Como entrada tenemos el procesamiento de la información, y los datos en este punto tenemos algunos, como son los datos de conducción de un área de planta, datos relativos a la seguridad de la planta, relativos a las alarmas de proceso, relativos a las alarmas de proceso que no causan paros de producción, relativos a alarmas de dispositivos, y datos estadísticos para el área y los equipos individuales. Como salida tenemos una lista clasificada de las variables del proceso. Además, se debe considerar que estos valores del proceso pueden ser agrupados. En el ejemplo tenemos un grupo 1, la cual va a contener a todas las temperaturas de devanados y cojinetes del motor X. El grupo 2 va a contener las vibraciones del ventilador, denominaremos Y. Y el grupo 3, la parte de producción, descartes y eficiencia del área, lo denominaremos como Z. El siguiente punto es sobre los gráficos de tendencia y tablas. Aquí lo que vamos a ver es la presentación y agrupación de valores en gráficos de tendencia, los históricos y tablas. Como entrada tenemos el procesamiento de la información, y como salida tenemos una lista de agrupaciones de datos en gráficos y en tablas en los sinópticos de proceso. Algunas consideraciones en cuanto a las gráficas de tendencias y tablas. No debemos poner más de 9 variables en una sola gráfica. Debemos diferenciar los datos con diferentes colores y tipos de línea. Asegúrese que los rangos del gráfico sean adecuados para la operación. Mostrar el mínimo y máximo para cada variable. Debemos incrementar las escalas de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha. Usar una rejilla tenue para ayudar al operador. Titular claramente la tabla que estemos utilizando. Comandos e ingreso de datos. Aquí se define el modo de entrada de datos de la interfaz. Como entrada tenemos estándares de diseño de comandos y entrada de datos. Algunos de los que vamos a ver entre los comandos tenemos los comandos de arranque y paro, tanto de áreas completas como de equipos individuales, confirmación de alarmas, selección excluyente de una opción, selección múltiple no excluyente y selección simple. La salida que vamos a obtener
es una accesibilidad a la manipulación de parámetros y consignas. Aquí podemos observar una descripción de los comandos y de los botones, en este caso, que nos van a servir para el ingreso de datos. También podemos ayudarnos de estos elementos como Send Textbox, Listbox, Checkbox para el ingreso de datos. Como último punto tenemos a las alarmas, que son las características principales del subsistema de alarmas. Como entrada tenemos estimación del riesgo. Entre las alarmas y mensajes que podemos obtener y por prioridad en cuanto a su criticidad tenemos como las críticas, las que son advertencias y los que son de mensaje. Como salida de este punto vamos a obtener un listado de alarmas y una clasificación por prioridades. Esta tabla muestra las alarmas de acuerdo a la prioridad, al tipo, a la clase y al estado de una tabla clásica que nos presenta en InTouch. Bueno, como último punto tenemos la evaluación de la interfaz que habíamos mencionado dentro de los temas que vamos a tratar. Por motivos de facilidad nos basaremos en un ejemplo de la documentación en la cual me basé para realizar esta presentación. Antes de continuar, quiero mostrarles sobre los indicadores y los subindicadores, los cuales definen un valor cuantitativo para establecer en un valor de 1 a 5 nuestro HMI. Ya, aquí tenemos un ejemplo de un gráfico de difusión original. Bueno, es un proceso industrial. Este ejemplo no considera algunas de las consideraciones de la guía JEDIS. Podemos notar sobre las barras de los gráficos de desplazamiento que tenemos acá y el título que se encuentra al lado derecho, debería estar al centro. Vemos algunos ejemplos también sobre los elementos que usan. No están bajo ninguna norma que habíamos visto antes. Y bueno, esos son los de algunos que puedo observar en el momento. Luego, después de haber efectuado esta evaluación de la guía JEDIS, se puede realizar cambios del HMI que se estaba realizando para obtener un mejor puntaje. En este caso podemos observar que el título se lo puso en el centro, en la parte superior se colocó las barras de desplazamiento en un lugar adecuado. También se colocó algunos de los símbolos bajo la norma ISA que se propuso, algunos colores e indicadores en verde para lo que eran procesos. Y bueno, estas son algunas de las consideraciones que se hacen después de una evaluación. Bueno, aquí tenemos la tabla para evaluar cada uno de los puntos. Tenemos como primer punto la arquitectura. Vamos a ver la correspondencia con la planta, vamos a ver el número de capas. Además se puede considerar si este posee una arquitectura de pantallas. Vamos a ver los puntos dentro de distribución, de lo que es la consistencia, la densidad, la simetría, el balance. Lo que vamos a hacer es poner, o vamos a evaluar de tal forma
de basarnos en un criterio personal de un valor de 1 a 5. En el ejemplo que tenemos podemos ir un número de capas que tiene un valor de 5, que está bien, una correspondencia con la planta que le podemos poner como 5 también. Lo que hacemos es sacar el valor medio de estos dos subíndices y tenemos en el índice de arquitectura el valor de 5 para este ejemplo. Y así consideramos cada uno de los subíndices de cada índice para obtener el valor total, una evaluación global de 4, considerando cada uno de los índices con subíndices del HMI que estemos tratando de evaluar. Bueno, eso ha sido toda la presentación sobre la guía JEDIS. Cualquier duda o inquietud pueden escribirme en la parte de abajo del video. Ha sido un gusto compartir esta información. Será hasta otro momento. Muchas gracias. Bueno, como último punto de esta presentación tenemos la evaluación de la interfaz que habíamos mencionado dentro de nuestros temas. Antes de continuar vamos a revisar esta tabla. Como podemos observar, tenemos un indicador con subindicadores. Cada subindicador lo podemos definir con un valor cuantitativo de 1 a 5. Para mayores facilidades podemos definirlo con un rango cualitativo, el cual nos va a permitir obtener mejores resultados. Podemos añadir algunos subindicadores de acuerdo a los criterios de cada indicador. Ahora vamos a observar un ejemplo de un proceso industrial. Aquí tenemos un proceso industrial. Como podemos observar, el título no se encuentra en el centro como nos menciona la guía JEDIS, así como estos botones de desplazamiento se encuentran en lugares que no nos recomienda la guía. También podemos observar los elementos que componen el HMI que no tienen, bueno, de acuerdo a lo que vimos, no están bajo la norma ISA. También podemos observar en cuanto a colores de los elementos del proceso. Después de realizar una evaluación de este HMI, se obtuvo, de acuerdo al ejemplo, algunas mejoras. Podemos observar que el título fue colocado en la parte de arriba, en el centro del HMI, en la parte de arriba, en el centro. Así también como los botones de desplazamiento fueron colocados en la parte inferior con un color adecuado. También tenemos a los símbolos de estas bombas bajo la norma ISA, así también como los colores de este elemento del proceso. Ahora vamos a ver la tabla en la cual describe cada uno de los subindicadores con su respectivo puntaje. Tenemos en la arquitectura como primer índice la correspondencia con la planta. Como es un ejemplo, es un ejemplo prácticamente real, se la definió con un valor de 5, el siguiente valor de 5, y para definir en este indicador el valor, lo que se hace es sacar el valor medio. Y así podemos ir observando en cada uno de los indicadores los subindicadores con su respectivo valor. En cuanto al uso del color, podemos observar que tienen parte de visibilidad 3, 4, en contraste en el fondo, número de colores, podemos colocarle un 4, es decir, que ha cumplido con lo que dice la guía JEDIS. La diferenciabilidad entre colores es el uso de colores típicos y además de una consistencia. Lo que hacemos, como les había mencionado, es simplemente
sumar estos valores y dividir para el número de valores, dándonos como resultado el valor medio, que viene a representar la suma de cada uno de estos indicadores dividido para 10. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a esta presentación de la guía JEDIS. Cualquier sugerencia o comentario pueden escribirme en la parte de abajo del video, y les anexo los links del PDF en la cual me basé para realizar esta presentación. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.